cómo programar tu mente subconsciente mientras duermes. ¿Y si te dijera que, mientras duermes, tu mente está grabando cada pensamiento que tuviste antes de cerrar los ojos? No necesitas visualizar por horas ni repetir afirmaciones 1000 veces. Solo necesitas entender cómo funciona tu cerebro y darle la orden correcta justo antes de dormir. Bienvenido a Transforma tu destino, donde la ciencia se une con la mente para transformar tu realidad. Hoy vas a descubrir una técnica poco conocida, pero tremendamente efectiva, para reprogramar tu subconsciente mientras duermes. Basada en neurociencia real, en principios de PNL avanzada y en el conocimiento de expertos como Dr. Andrew Huberman, Joseph Murphy y la sabiduría moderna de la neuroplasticidad. ¿Cómo funciona el subconsciente durante el sueño? Tu subconsciente nunca duerme. Mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro entra en fases de actividad que podrían parecer pasivas, pero son el terreno fértil donde se plantan las creencias. Durante el sueño, sobre todo en la etapa REM y las fases de ondas teta y delta, el cerebro reproduce patrones, reorganiza información y consolida memoria emocional. Y aquí está la clave. Justo antes de dormir, tu cerebro pasa por un estado conocido como fase hipnagógica. En este estado, tus ondas cerebrales disminuyen y tu mente está altamente sugestionable. Lo que pienses, visualices o sientas en esos 5 a 10 minutos antes de dormir se graba profundamente. Pero la mayoría de las personas llenan ese momento con preocupaciones, redes sociales o noticias negativas. Por eso, programan miedos sin darse cuenta. El Dr. Bruce Lipton, pionero en epigenética, dice que el subconsciente es un sistema que graba experiencias y las reproduce de forma automática. Si no intervenimos de forma consciente, el 95% de nuestras decisiones y emociones diarias serán simples repeticiones del pasado. Además, investigaciones de la Universidad de Harvard han demostrado que el contenido emocional procesado antes del sueño tiene un impacto más duradero que los estímulos neutros. Es decir, si sientes miedo antes de dormir, tu cerebro lo guarda con más fuerza, pero si sientes gratitud o empoderamiento, eso es lo que consolidas. Técnica nocturna de reprogramación mental, método Nébula. Te presento una técnica nueva, desarrollada a partir de los principios de sugestión, anclaje emocional y neuroplasticidad nocturna. La llamo método Nébula. ¿Cómo surgió esta técnica? El método Nébula es una combinación moderna que nace de integrar descubrimientos científicos recientes sobre el sueño, el subconsciente y la neuroplasticidad. Su origen no pertenece a un solo autor, sino a una síntesis de estudios realizados entre 2005 y 2022. Se nutre, entre otros, del trabajo de Dr. Andrew Huberman, neurobiólogo de Stanford, quien ha investigado profundamente el papel de la atención, el sueño y la sugestión en la neuroplasticidad. Joseph Murphy, quien ya hablaba del poder del subconsciente antes de dormir, aunque sin base científica en su época. Dr. Thomas Andrilon, neurocientífico que descubrió cómo el cerebro puede aprender incluso durante el sueño profundo, a través de estímulos auditivos sutiles. Estudios recientes del Instituto Max Planck, que demostraron que se pueden crear nuevas asociaciones mentales mientras dormimos, si se presentan estímulos correctamente diseñados. El nombre nébula hace referencia al concepto de una nube de transformación, una zona intangible pero poderosa, donde lo invisible comienza a tomar forma. Así es el sueño, un lugar donde todo lo sembrado con intención florece sin resistencia. Paso 1. Prepara tu cápsula de sugestión. Escribe 3 frases afirmativas breves que reflejen el cambio que deseas. Por ejemplo, soy digno de abundancia. Mi mente es mi aliada. Estoy en paz con mi pasado.
Pero no es cualquier afirmación. Tiene que cumplir 3 reglas. Ser creíble para ti, no exagerada. Estar en presente. Generar emoción. Paso 2. El anclaje físico más auditivo. Justo antes de dormir, acuéstate boca arriba. Coloca una mano sobre el pecho y otra en el abdomen. Respira profundo 3 veces. Luego, pon un audio de fondo con frecuencias teta, de 4 a 8 Hz. Puedes encontrar estos sonidos en YouTube buscando frecuencia teta para dormir. El sonido crea una vibración que armoniza con el estado de ondas cerebrales que facilita la sugestión. Es como abrir la puerta de la mente subconsciente. Paso 3. Visualización con carga emocional. Repite las frases lentamente mientras visualizas cómo sería tu vida si ya fueran verdad. No basta con imaginarlo, necesitas sentirlo. Activa emociones reales, gratitud, alivio, alegría. Tu mente no distingue entre realidad y simulación emocional. Si logras engañarla con sensaciones reales, ella lo acepta como verdad. Paso 4. Apágate con un disparo de intención. Justo cuando sientas sueño, repite en tu mente: esta noche reprogramo mi mente. Mañana seré distinto. No más, no menos. Esa frase finaliza el ciclo y marca el cierre para que tu subconsciente tome el control. ¿Qué pasa durante la noche? Mientras duermes, tu cerebro sigue funcionando. Las afirmaciones que dejaste justo antes de dormir se repiten como eco. Esa cápsula emocional sigue vibrando en tus redes neuronales. Según estudios del Dr. Huberman, las sinapsis que se activan justo antes del sueño tienen más probabilidad de consolidarse durante la noche. Eso significa que tu cerebro refuerza aquello que sentiste profundamente antes de dormir. Esto explica por qué muchas personas se levantan angustiadas si se durmieron preocupadas, y también por qué quienes entrenan su mente antes de dormir se levantan motivados, como si el cambio hubiera ocurrido mientras dormían. Y es que así fue. Un estudio publicado en la revista Neuron demostró que durante el sueño, el cerebro limpia conexiones sinápticas débiles y refuerza las más activas. Eso quiere decir que si antes de dormir activas pensamientos positivos con suficiente intensidad, tu cerebro los considera importantes y los fija. Rutina de 6 noches y variaciones. Haz esto durante 6 noches seguidas. Cada día puedes cambiar las frases ligeramente, usar diferentes frecuencias, 528 Hz para amor propio, por ejemplo. Cambiar la visualización, pero mantener el mismo objetivo emocional. Puedes también grabar tu propia voz, repitiendo tus afirmaciones y escucharla mientras duermes. La voz propia tiene un efecto amplificado en la mente subconsciente. Una variación avanzada del método Nébula incluye incorporar olores específicos como la lavanda o el sándalo durante la práctica. Estos olores, asociados con relajación, pueden crear un anclaje olfativo. De este modo, cada vez que tu cerebro detecta ese aroma, activa el mismo estado mental de reprogramación. Otra opción es acompañar la técnica con un diario de sueños al despertar. Esto te permitirá registrar emociones, ideas o imágenes que aparecieron durante la noche, muchas de las cuales son mensajes del subconsciente respondiendo a la sugestión. Y si quieres llevarlo más lejos, antes de dormir, puedes escribir en tu diario una sola pregunta: ¿qué me impide avanzar? O ¿qué necesito cambiar dentro de mí? A veces, las respuestas llegan en forma de imágenes, emociones o intuiciones al despertar. El subconsciente trabaja incluso sin que lo veas. Respaldo científico. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y función en respuesta a la experiencia. Esto no solo ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino también cuando decides sentir algo distinto. La emoción es el pegamento del aprendizaje.
El neuropsicólogo Rick Hanson dice que el cerebro es como el velcro para lo negativo y teflón para lo positivo, pero con entrenamiento puedes revertir ese sesgo, y no hay mejor momento para hacerlo que antes de dormir, cuando el juicio consciente se apaga y el subconsciente queda abierto. Además, la técnica del repaso mental positivo antes de dormir ha sido estudiada en atletas olímpicos y pacientes con trastornos de ansiedad, mostrando mejoras significativas en rendimiento, motivación y reducción de síntomas. Llamado a la acción. No subestimes el poder de tus pensamientos nocturnos. Cada noche es una oportunidad para reescribir tu historia. Haz del sueño un ritual sagrado, no como una rutina aburrida, sino como una ceremonia de transformación. Apaga el mundo y enciende tu mente. Haz esto durante 21 noches y verás cómo, sin esfuerzo, tus decisiones, emociones y resultados comienzan a cambiar. Tu subconsciente no cuestiona, obedece, y tú tienes el poder de decirle qué sembrar.